Bienvenida a Perú, yo creo que no hay mejor que esta. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Bienvenidos a Lima, Perú. Llegamos al Cono Sur y estamos listos para comer como se debe de en la única capital portuaria de Latinoamérica. Y hoy, por ocasión especial, tenemos a un invitado que es bastante especial, directamente desde Perú, pero él vive en Japón, así que les presento, bueno, que él se presente. Peluche, hermano, me atrapaste con las manos en la masa. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy aparte de gustarme el tema de los videojuegos, me gusta mucho la comida. Creo que se nota, ¿no? Soy fanático de todo tipo de gastronomía, así que me hace mucha ilusión estar en tu canal. Y ahora con las recomendaciones de Gemu, ahora sí, vámonos recios porque seguro vamos a comer súper chido hoy. Después de una noche con un buen bailoteo y unas buenas caguamas, normalmente acostumbramos ya de madrugada en Perú irnos a comer un rico caldo de gallina, hermano. Así que mi recomendación para un caldo de gallina suculento podría ser en caldo César. Claro que ahí en los comentarios va a haber bastantes opiniones divididas, ¿ah? Porque hay bastantes que representan muy bien ese caldito de los dioses. Clásico de clásicos en la cultura latina y en la peruana no es la excepción. Servido con tallarines, papa y cebollín, además de un huevo cocido para que se mantenga el carácter completo de la gallina. Con todo y su ceviche, porque si hay algo que no debe faltar en Lima, es un buen marinado con limón. Yo creo que esto para desayunar después de una cruda de unas caguamas, como mencionaba, ha de ser la gloria totalmente. Un buen de cosas bastante bien proporcionadas. Pues ahorita vamos a explicar qué es cada cosa que pueden ver por acá, pero de primera impresión, por lo menos para mí, lo que más me llama la atención son dos cosas. Obviamente los fideos, los tallarines que tienen por acá, que por lo menos de donde yo vengo no lleva tallarines el caldo de gallina, y el huevo duro que está completo con la cáscara, así que lo vamos a tener que tronar, pero mientras vamos a moverle, que se liberen todos los aromas. Quiero sentir como todo el sabor de la gallina, cómo lo preparan ahí. Ya después vamos a ponerle un poco de todo. Obviamente también agarrar un trozo de carne y empezarla a morder, pero hundimos la cuchara, oler acá el sazón y ahora sí. Bienvenida a Perú, yo creo que no hay mejor que esta. Súper confortante. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer bajando del avión. Si es que llegan tarde, a lo mejor mañana en la mañana, porque cabe destacar que este lugar abre a las 6 y cierra a las 3, entonces tienen que venir temprano. Es una mezcla de sabores que a lo mejor ya conozco, como que ya asimilo, pero lo bueno de acá es que libera totalmente un sabor diferente por el tallarín, y creo que sin temor a equivocarme, la cucharada completa y vas a ver todavía mejor. Ahora sí, ya bien armado con su respectivo ají o el chilito, que sí huele picante. Déjenme decirles, empezamos a mezclar, que todo se vea hermoso. Y ahora sí, miren, a pesar de que le estoy sintiendo pesado, en el sentido no de grasa, sino de que son muchas cosas, se siente calor, porque aparte el clima allá afuera está medio frío. Yo creo que con esto, una muy buena recomendación para empezar el día. Ay, qué rica es la chicha morada, no puede ser. Ay, sabor frutal, sabor obviamente a maíz. Una bebida súper única en su tipo. Y por cierto, antes de que se me olvide, aquí muy agradable nos regalaron una porción de yuca frita, que es masa frita y creo que va perfecto, remojada en el caldito, como un aperitivo. Absorbe todo el sabor. Ya abrimos el huevito, ya estuvimos agarrando un poco de la gallina. Miren, esto sí es la comida balanceada que tanto nos mencionan a veces los nutriólogos, o por lo menos de mi perspectiva. Obviamente también le ponen acá unas mollejitas. De hecho, por aquí también estoy viendo que tiene una yema, o es un huevo de codorniz acaso. Un poquito de papa, la papa amarilla, que obviamente infaltable en la dieta peruana, y aquí hasta en la sopa te la sirven. Vamos a quedar más que repletos, pero no se preocupen, aquí tenemos mucho que probar. Y ahora sí, entrarle duro, que se viene lo demás. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si te gusto, dímelo. Si me adoras, dímelo.
he sido de zona yank, como decimos acá, hermano, en mi canal. De bajos recursos. Y solamente me iba a comer ceviche, ¿en dónde? En las carretillas. De rica carretilla, hermano. No puedes terminar tu recorrido sin probar un rico ceviche. Así que eso hay por todo Lima. Pero cerca de la estación Vistamar podrías encontrar algo interesante. Así que te lo dejo a tu sabia decisión, que tú sabes más que yo ya. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Pues mira, Gemu, ya llegamos a un lugar bastante pintoresco. No te prometo que encontremos una carretilla por acá, pero lo que sí te prometo es que vamos a comer súper rico. Vamos arriba y vas a entender a lo que me refiero. Patrimonio cultural del Perú, tanto de carreta como de local, de pescado o como en este caso, mixto. Al toque con pasta de chile o ají amarillo, rocoto, cebolla morada y una cama de camote que además de balancear sabores, será tu postre junto a la bendita leche de tigre. Listo, amigos, ahora sí, a lo que venimos a Lima a comer un hermoso ceviche y esto que está por acá que es un tiradito. Nos pedimos uno mixto de este lado para entrarle chido desde el principio. En un momento les voy a decir qué es lo que tiene porque son varias cosas, pero bueno, hay que entrarle de una vez, todo fresco y vamos a empezar a degustar. Ay, no inventes, güey. Esto de la mezcla del ají amarillo se siente increíble. Que a lo mejor viniendo como del ceviche que yo conozco por allá, que el ceviche aquí en Perú se tiene que cuidar mucho cuando se le pone limón. Nunca se debe aplastar hasta abajo porque si no esto libera pues, ciertos tonos aquí medio ácidos. Y entiendo perfecto porque cuando dicen que el ceviche peruano es una joya, aquí está totalmente la prueba. O sea, desde ver cómo lo preparan desde cero y quede increíble justo como lo estoy sintiendo en mi boca. Y ya hablando un poquito más de lo que lleva este ceviche, tiene langostino, que es el camarón para nosotros, tiene almeja mariposa, tiene caracol, tiene pulpo y algo muy, muy específico de por acá, que por lo menos yo nunca había escuchado, que es la pota, que es un molusco muy parecido al pulpo, pero por acá yo creo que se nota perfecto. También es muy importante que cuando ustedes pidan un ceviche peruano se lo coman muy rápido, porque si no, todo lo que ya lleva acá la preparación empieza a macerar de más y ya no es la misma experiencia. Ustedes me van a entender en cuanto a texturas, en cuanto a sabor y obviamente también en apariencia, así que ustedes agarren y corran. Miren, si es que se piden un ceviche peruano y les ponen este tipo de almejas, pélense por ella. A nosotros nos pusieron una, es la que más sabor tiene, la que mejor textura. Es acá como meter un gol en la final acá del partido. Increíble. Ay, ese empujoncito hasta el final de la acidez es lo que vale la pena. Y también vamos a probar un poco acá del choclo, que para mí, por lo menos para mí, es un poco extraño, pero por algo lo han de poner acá. Ahí tiene la técnica, camaradas. Agarren su canchita, remójenle en el ceviche. Y me agradecen, ¿eh? Es una buena técnica que he visto que hacen por acá. Miren, la verdad es que ya estoy totalmente satisfecho con ese ceviche. Es que todo el platillo involucra perfecto al país, pero también no desaprovechemos que tenemos por aquí el tiradito, así que vamos a picarle para destacar que este tiene el ají amarillo, que es la pasta que les habíamos mostrado, pero también tiene ají rojo, que es un poco más picante, así que vamos a entrarle. Agarramos y de una vez. Súper intenso. Se nota perfecto el contraste que tiene con el ají rojo. Hasta mi punto creo que no es tan picante, pero sí cambia totalmente el sabor. Y ya ahora sí, que me siento un poquito más peruano, podemos agarrar al final el camote y limpiarnos un poco el paladar para que ese sabor dulce todavía nos ayude a comer más. Amigos, por cierto, estoy viendo y me acaban de confirmar que este tiradito es de un estilo muy de pescador. Se nota perfecto cuando Julio lo empezó a preparar. Agarraba la cuchara de tal modo que por aquí todos pensamos, él seguro le quiere meter las manos, porque me imagino que es como se hace por allá, en la lancha, que obviamente si estamos viendo acá por el mar, estamos viendo al puerto, se tiene que sentir. Así que, provechito. Antes que nada, particularmente para mí, el desayuno que más me gusta son los panes con chicharrón. No te puedes perder uno, hermano. Hay muchos buenos, ojo, pero sería en la sanguchería El Chinito. Recuerdo que trabajaba muy cerca de ese lado y cuando tenía tiempo, me metía mi escapada ahí. Además que tiene una historia de más de 50 años, creo, esa sanguchería. Así que, toma nota ahí. Para mañanear y también para cualquier hora del día, el sándwich de chicharrón es la mejor opción. Sándwich relleno de camote frito,
salsa a base de cebolla, limón y rocoto, y el ingrediente principal, un trozo gigante, grasoso y dorado de chicharrón de cerdo, para matar el hambre de la forma más complaciente posible. Amigos, justo como comentaba Gemu, esto es más de desayuno, pero como probamos muchas cosas antes, yo creo que también ha de caer justo a esta noche, 5:30, 6 de la tarde, porque aquí oscurece temprano. Ya lo armamos y para que no se nos olvide, es un sanguche de chicharrón justo con un poquito de salsa criolla hasta arriba para que amarre, para que dé este toque, que humecte también la carne, que de por sí ya se ve bastante humectada por la grasita. Se puede ver por allá, no pudimos pasar lamentablemente a ver cómo se preparaba. Y ahora sí, ya que tenemos todo armado, va la primera mordida. Amigos, les voy a ser bien sincero, les voy a ser súper sincero. Yo creo que este es el que menos me emocionaba del video y creo que es el que más me está tocando el corazón. No inventen la grasa con todo el sabor que tiene, y aparte no les había mencionado esto por acá, naranja que podemos ver aquí. Se nota que acá en Perú les encanta comer camote. Este es frito y el de allá era hervido, pero también da una textura y un sabor incomparable, algo que nunca hubiera esperado, pero que también está muy muy chido. Esta unión está perfecta de la salsa criolla que la pusimos ahí, con el limón, con la textura de la cebolla, un poco del chile rocoto, un poco agrio, un poco ácido, que contrasta perfecto, y también la dulzura del camote. Muchos sabores en una sola mordida, en este panecito, en este sándwich. ¡Qué belleza! En serio, qué belleza. Podría comer esto todas las mañanas, Gemu. La verdad es que te entiendo. Cuando trabajabas y comías esto, te entiendo al 100%, amigo. Pero bueno, ahora sí, a su salud. Mi primera vez tomando Inca Kola, La verdad, espero mucho. Amigos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Está increíble. Creo que es el acompañamiento perfecto. Como cuando tomamos el Boing en la Ciudad de México, yo creo que la Inca Kola es el acompañamiento que va totalmente con el sándwich. Así como está armado, la verdad es que es una belleza. Comer, mordida, tomar. Comida de gordo, sí, efectivamente, pero es para que duermas bien, y por eso lo escogimos a esta hora. Ay, esta cosa está mágica, Gemu. ¿Qué le ponen? Está increíble. Y no nos olvidemos, obviamente, de ponerle un poquito más de salsa y de mencionar también al pan, que tiene una calidad súper chida, suavecito, que combina perfecto con todo lo que tiene aquí adentro. Qué bendición venir a este lugar, Qué bendición estar aquí comiendo en Lima. Uy, sí. Miren, ya sea que se enjuaguen todo con la Inca Kola, con su refresquito bien frío, o que le pongan la salsa, que hasta eso no pica mucho, sirve para enjuagar, para humectar, para que todo resbale mejor. Casi siempre hay una tríada que la debes descubrir, y en este caso, en la sanguchería del Chinito es Inca Kola, su sándwich de chicharrón y un toquecito de salsa hasta arriba. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura conociendo el Perú. La verdad es que nos la pasamos súper bien y queremos agradecerles en primera a ustedes por ver los videos, por seguir apoyando, por ayudar a que esta comunidad siga creciendo y a grabar todo lo que acaban de ver. Así que muchas gracias a ustedes, síganle dando like para que le llegue el contenido a muchas más personas. También agradecemos mucho a nuestro amigo Akira, al buen Japan Gemu. Les vamos a dejar todos los enlaces por acá para que lo vayan a seguir. Amigo, te rifaste, ya sabes que acá andamos para lo que necesites, y cuando visites México, nosotros vamos a llevarte a donde tú desees. Ay, 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 Peluche, muchísimas gracias por la invitación, estimado. Espero que te vaya bien en tu viaje. Un abrazo a México, a Perú y sobre todo a todos los que son fanáticos de la buena gastronomía. Un abrazo, Peluchín, nos vemos. Y por último, a Marta Gabriela, porque sin ella no estaríamos aquí en Perú comiendo, visitando todo lo que estamos visitando. Así que si quieren visitar el Perú, algunos que otro país, tiene varias opciones. Les vamos a dejar toda la información en la parte de acá abajo también, sus redes sociales, para que coticen, para que se animen. Ya ven que nosotros llegamos, todo chido, comimos súper bien, pero si ustedes quieren visitar Machu Picchu, por favor contáctela y estoy seguro que hasta un descuento les puede dar por ahí si van de nuestra parte. Ahora sí, acuérdense que yo soy el Peluche Torres, estamos en Lima y esto fue La Garnacha que apapacha. No te quieres, dímelo. Me aborreces, dímelo. No te gustó, dímelo. Huevo, un perrito.